Hoy te platicaré de la captura del comandante Roque. Luego de que un grupo de sicarios invocó elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas para rescatar a 4 detenidos a plena luz del día y en plena vía pública en Reynosa, el ejército decidió reforzar la vigilancia con 300 elementos distribuidos tanto en Reynosa como en el municipio conurbado de Ciudad Río Bravo. A 9 días del ingreso de los elementos federales, fuentes policíacas han informado de la detención del comandante Roque, acusado de encabezar la facción de los Metros al servicio del Cártel del Golfo. En este video te platicaré de la detención y de la reciente incursión del ejército en Reynosa. Bienvenidos al Caporal del 2 de abril, comenzamos. Fue detenido Roque Cruz Fuentes, alias el comandante Roque o el Gordo Roque, acusado de ser líder de los Metros del Cártel del Golfo. Lo que estás viendo en pantalla son fotografías de una de las camionetas empleadas por el comandante Roque y su gente, pero para hablarte de este operativo y de la importancia de este, primero déjame precisarte sobre el comandante Roque, a quien ahora te voy a mostrar en pantalla. La primera vez justo que te platiqué de él en este canal fue el pasado 3 de marzo del 2021, hace poco más de 2 años. En aquella ocasión, él sumaba 2 días desaparecido. Las autoridades estaban justo al tanto buscando a una persona a la que habían identificado como Ledislao Barra Guzmán y también con el nombre de Roque Cruz Fuentes. A 2 años de distancia sabemos que era identificado ya con ambos nombres, tanto Ladislao como Roque Cruz Fuentes, con el alias de el comandante Roque de la facción de los Metros. Él estaba desaparecido desde el 1 de marzo del año 2021, producto de una guerra de facciones del Cártel del Golfo, por el control principalmente de Reynosa, Tamaulipas, en donde las autoridades estaban investigando si el grupo de los Escorpiones había secuestrado a el comandante Roque. De hecho, un día después de su desaparición, el pasado 2 de marzo, en camino rural que conduce al ejido El Corrales, junto a Río Bravo, en Reynosa, Tamaulipas, fueron encontrados 6 cuerpos. De hecho, estas son las imágenes de los trabajos que estuvieron realizando en la zona. Fueron encontrados estos cuerpos con ropa táctica, fornituras, botas tácticas y chalecos con las siglas del CDG, correspondientes justo al Cártel del Golfo. En aquella ocasión, las autoridades estatales informaron que investigaban si este hallazgo tenía alguna relación con la desaparición del comandante Roque. Este tema, de hecho, lo puedes ver en este video que te traje a este canal. Y han pasado 2 años desde entonces y las autoridades no habían proporcionado información precisamente sobre este conflicto, sobre esta disputa entre facciones por el control de Reynosa. No habían informado ni de la desaparición, de qué ocurrió posterior a la desaparición del comandante Roque, ni de lo que había ocurrido entre la guerra de facciones. Lo último que supimos, por ejemplo, del grupo Escorpiones, a quien las autoridades investigaban si había secuestrado al comandante Roque, es que ese grupo fue el que se adjudicó las balaceras del pasado 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas, y que entregó a los 5 presuntos responsables del secuestro de 4 estadounidenses, tema también del cual te conté en este otro video que te estoy mostrando en pantalla. Mientras que lo último que supimos del comandante Roque data de hace apenas unas horas. Aunque no existe un reporte oficial por parte de las autoridades, sí existen confirmaciones de fuentes policíacas sobre un operativo que permitió su detención ayer sábado 1 de abril a las 7 de la noche aproximadamente. Según los reportes policíacos, se trató de un operativo conjunto conformado por elementos tanto estatales como federales, que se hizo un operativo de manera sorpresiva en las orillas de la colonia La Hacienda Las Fuentes, al poniente de Reynosa, Tamaulipas. Este operativo fue tan grande que fueron empleadas al menos 50 patrullas de la Guardia Estatal, Policía Ministerial de Tamaulipas, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y del Ejército. La Guardia Estatal de Tamaulipas informó del decomiso de una camioneta que justo te la muestro nuevamente en pantalla. De esta camioneta en específico tiene reporte de robo en Texas y, según las autoridades, fue usada por los sicarios para poder darse a la fuga. Las autoridades también aseguraron al menos otras 3 camionetas y uniformes tipo militar y táctico abandonados en la zona. Tras la detención
del comandante Roque llegaron los narcobloqueos con ponchallantas en varios puntos de la ciudad de Reynosa, con lo que los delincuentes buscaron frenar el traslado del detenido, ya sea su traslado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República o al aeropuerto para que sea llevado a la Ciudad de México. De hecho, la tensión ha sido tanta en las últimas horas que han existido reportes de sicarios intentando acercarse a las instalaciones oficiales como de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, y también enfrentamientos en diversos puntos en Reynosa, como por ejemplo en la colonia Los Almendros y el ejido La Retama. De hecho, también existe la posibilidad de que la ausencia de un reporte oficial final sobre todo este operativo obedezca a que la situación no ha sido controlada en su totalidad, pues no solamente ha trascendido la detención del comandante Roque, sino que en los últimos días han ocurrido varios hechos delictivos en esta ciudad. Por ejemplo, el pasado 28 de marzo, alrededor de las 10 de la noche, elementos de la Guardia Nacional fueron sorprendidos a tiros, por lo que se inició un enfrentamiento que acabó con una persecución y el asesinato de 3 presuntos agresores. En esta persecución fueron recorridas varias colonias hasta terminar en el kilómetro 17 de la carretera que comunica Reynosa con Monterrey. Dentro del municipio de Reynosa fue que terminó este enfrentamiento. También apenas el pasado 26 de marzo te traje este otro video a este canal. Estás viendo la imagen en pantalla. De hecho, te voy a dejar la liga de todos los videos a los que he hecho referencia en esta transmisión, por si quieres los detalles de cada uno de estos episodios. Bueno, aquí te platiqué del ingreso a Reynosa de 300 elementos del ejército de la Fuerza de Tarea a nivel regional, según informaron las comandancias de la región 4 militar y de la 8ª zona militar. Este reforzamiento se dio en condiciones curiosas. La tarde del viernes 24 de marzo, policías de la Guardia Estatal fueron atacados a balazos en Reynosa por sicarios que iban a bordo de una camioneta. Los agentes estatales respondieron y empezó una persecución. ¿Qué pasó? Bueno, pues por caminos de terracería se estuvieron trasladando los agresores por carreteras hasta llegar al municipio de Ciudad Río Bravo, un municipio conurbado a Reynosa. Y la persecución tardó aproximadamente 20 minutos. En el camino, los delincuentes fueron dejando ponchallantas que afectaron a varios automovilistas, ante lo cual los mismos policías estatales pidieron apoyo. Arriba de Río Bravo, comandante, arriba de Río Bravo, embostaron a 3 compañeros 625 en Tortunga. Adelante, San Fernando. Firma. Toda la jauría, que se rime, toda la jauría. A ver si confianse, encargado de guardia, todas las unidades de HM Vallehermoso, al apoyo a Río Bravo. 8 nos están pidiendo 10. HM 58 al apoyo a Río Bravo. 8 nos están pidiendo 10. Ustedes arriba de Río Bravo, comandante, arriba de... Finalmente, policías de la Guardia Estatal lograron alcanzar a 4 delincuentes en la zona centro de Ciudad Río Bravo. Allí los detuvieron, sin embargo, pasaron solamente 2 minutos y al lugar llegaron 6 camionetas llenas de sicarios. Obligaron a los policías estatales a entregarles a los 4 detenidos. Este hecho fue videograbado por un testigo y las camionetas que verás a continuación son precisamente de este grupo de delincuentes. A raíz de este hecho fue que llegaron entonces 300 elementos del ejército a reforzar Reynosa y Río Bravo. Hoy, a 9 días del rescate de esos delincuentes, las autoridades han informado finalmente de la detención de uno de los líderes de los metros que operan precisamente en Reynosa. Así están las cosas en Tamaulipas. Te comparto imágenes precisamente del día del ingreso del refuerzo del ejército. Como te decía, los videos a los que he hecho mención a lo largo de esta transmisión te los voy a dejar en la descripción de esta misma transmisión y en el comentario fijado. Te comparto el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.